No, está bien. Muy buenas tardes, Dame la queridos amigos de Oh, bueno, practicades.cl. güey. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy veo que hay alguien conectado, vamos a ver quién es. María Figueroa, ¿cómo estás? Cuéntame si es tu primera clase, cuéntame si ya sabes manejar moto, si necesitas superar el examen teórico, cuéntame cuándo tienes hora para tu examen, ¿ya? Entonces, día lunes, funcionamiento de la motocicleta, primera clase. Primera clase de la semana, primera clase del ciclo también. Recuerden, lunes y martes, funcionamiento de la motocicleta. eh, Miércoles y jueves tenemos, ¿cómo se llama esto? Ay, se me olvidó. Conducta vial, ¿ya? Cómo manejar la moto. Y el día viernes tenemos seguridad, ¿ya? Esa es la estructura del ciclo, ¿ya? Entonces empezamos con el funcionamiento de la motocicleta. Debemos saber, ¿cierto?, cómo funciona lo que manejamos para poder tener el mejor entendimiento y tener las mejores herramientas para poder conducir de la forma más correcta y, por ejemplo, saber cuando algo anda mal y cuando no. Entonces empieza con el chasis, ¿ya? Dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. Entonces, el chasis del vehículo, ¿qué es? El chasis es este pedazo de fierro que está acá, ¿ya? Normalmente está construido de acero, ¿ya? También existen otros materiales con los que se construyen, como por ejemplo algunas aleaciones ligeras o materiales compuestos como la fibra de carbón. A veces parte del chasis puede ser de acero y otra parte de algún material compuesto o de alguna aleación ligera, etc. Normalmente lo más común por lejos es el acero, ¿ya? Entonces, este chasis además se va a equipar, ¿cierto?, con una horquilla y con un brazo basculante. Cuando hablamos de la horquilla, estamos hablando de la suspensión delantera y cuando hablamos del brazo basculante, estamos hablando de la suspensión trasera. Dice que la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguación de un resorte de tipo tornillo o espiral. Además, el brazo basculante, ¿cierto? Dice que mantiene la rueda de la suspensión trasera. Ambos, ambos suspensiones, delantera y trasera, es decir, horquilla y basculante, poseen un resorte en forma de espiral, que es el elemento que le da la altura a la moto, tanto adelante como atrás, y un amortiguador, perdón, que en el caso de la horquilla son dos amortiguadores, dos espirales, y en el caso del brazo basculante pueden ser dos también, o puede ser uno solo, ya como en el caso del chasis que vemos acá, acá solamente tiene un amortiguador trasero. Hay otras motos que tienen dos, uno por este lado y uno por el otro lado. Ya va a depender del tipo de motocicleta. Normalmente las motocicletas que son más antiguas, a veces un poco más vintage, traen dos, ¿ya? Y las que son como, entre comillas, más modernas traen uno, pero no es una regla, ¿ya? No es que siempre sea así, pero es como yo lo siento al menos. Por ahí llegó un mensajito, vamos a leer lo que dice. Hola, sí, manejé 3 años moto, 100% eléctrica, y ahora me compré una a motor. Doy mi prueba el lunes 5 de agosto, ya te queda poquito para estudiar, por primera vez y tener licencia clase C. Espectacular, María Figueroa. Ya, así que te deseo que te vaya súper bien. Pone harta atención en las clases, ya te voy a contar para que no te pille de sorpresa por ahí, ya. Algunas clases van a estar grabadas, ya, pero yo voy a tratar de conectarme lo que más pueda. Ya yo estoy pasando por un problema
médico, ya entonces van a haber algunas clases que van a estar grabadas, pero voy a tratar de conectarme lo más posible, ya, así que ahí para que en caso de que vea una clase grabada y tengas preguntas, las puedes ir anotando y yo tratando de resolverlas cuando no estemos conectados nuevamente. Ya recuerda que nos conectamos todos los días a las 5 de la tarde ya, un minuto más, un minuto menos, pero a las 5 de la tarde en la hora, digamos, en la agenda, ¿ya? Eso, María, cuéntame de dónde vives. Ya, entonces, importante cuando hablamos de la suspensión delantera y trasera, este amortiguador que le estaba comentando yo, que está tanto adelante como atrás, va a tener un aceite adentro, ¿ya? Funciona con un movimiento de aceite adentro. Ese aceite permite, ¿cierto?, que la moto o las suspensiones no queden rebotando. En general, la inmensa mayoría de los vehículos funciona de la misma forma, ya las suspensiones funcionan de la misma forma, una parte con aceite, ¿ya? Ese aceite en algún momento puede empezar a salirse de las suspensiones. Normalmente empieza a salirse, pero de forma muy lenta, y lo que uno percibe es que las suspensiones se empiezan a mojar por fuera. Como la suspensión se empieza a mojar por fuera, ¿cierto? Empezamos a tener una disminución en el funcionamiento de la suspensión, ¿ya? Y con ello en la seguridad de la moto. Sin embargo, ¿ya? Sin embargo, eh, el problema es que no lo vamos a notar, ¿ya? Nosotros no lo vamos a notar o nos va a costar mucho para empezar a notarlo. Cuando lo empecemos a notar, ya vamos a haber andado mucho tiempo con una suspensión defectuosa, ¿ya? ¿Y cuando se nota la suspensión defectuosa? En las situaciones límites, cuando hay que evitar un accidente, cuando hay que esquivar un bache, etcétera. Por eso, si es que yo veo cualquier tipo de fuga, cualquier tipo de humedad en la suspensión, lo que debo hacer es llevarla, ¿cierto?, la moto a que la revisen y hacerle el mantenimiento adecuado a las suspensiones tanto delanteras como traseras. Que normalmente es sacar el aceite, ¿cierto?, cambiar los sellos, cambiar los retenes, los O-rings, ¿cierto?, volver a armar y con eso normalmente quedan bien, ¿ya? O verificar por qué se están produciendo estas fugas de líquido. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Ignorar las fugas o simplemente limpiarlas con un pañito y seguir andando. ¿Por qué? Porque en un momento se va a haber escapado tanto aceite que la moto se va a comportar muy mal y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Además de que si yo no reparo estas fugas, en un momento una fuga que puede ser relativamente lenta puede pasar a ser una fuga violenta, ¿cierto? Y salir un chorro de aceite hacia afuera y eso puede inclusive caer en los frenos, puede caer en la calle, etcétera, etcétera, y causar accidente para mí o para otras personas que usen esa misma vía. Ok, muchas gracias. En Pirque dice, perfecto, muy bien, de Pirque. Bonito Pirque. Ya, ya. Entonces dice que esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos que trabajan generalmente con aceite. Eso lo explicamos ya. Para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Importante, dice, siempre verifique la amortiguación que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta, lo que por supuesto que se puede traducir en un accidente grave o fatal, ¿ya? Así que mucho ojo ahí. Estimada, recuerda hacer muchos test. Entre más test hagas, más posibilidades hay de que te vaya bien en tu examen teórico. Las clases son súper importantes, pero más importante aún es realizar los test, ¿ya?
Ya, ahora pasamos a hablar del motor, ¿ya? Entonces, tema anterior, la suspensión. Cosa importante de la suspensión, hay que vigilar que no hayan fugas. Y si hay fugas, debemos repararlas. ¿Por qué? Porque las fugas van a provocar que la moto se conduzca peor. Y si se conduce peor, podemos tener un accidente. Entonces, ahora pasamos a hablar del motor, derechamente. Dice, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta. Pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos, ¿ya? Motores más comunes que son de dos tiempos y de cuatro tiempos. ¿Qué significa eso? Significa que los motores que se pueden poner en una moto tienen distintos funcionamientos. Hay dos tipos. Ahora, en la actualidad, los motores que se ponen en las motos que andan en la calle son prácticamente todos de cuatro tiempos, ¿ya? ¿Existen motos de dos tiempos? Por supuesto que sí, pero no para andar en la calle. Normalmente son motos de uso recreativo, ¿cierto? De deporte, etcétera. ¿Ya? Como por ejemplo estas motos que hacen trial, que son estas motos que van subiendo como obstáculos, ¿ya? Y las motos que saltan en el aire y el piloto hace un truco en el aire y cae, ya, esas motos que son de moto freestyle, que se llama, también muchas veces son de dos tiempos, ¿ya? Pero en la calle, las motos que utilizamos para andar por la calle, prácticamente, no sé si queda alguna todavía que se venda, pero prácticamente no existe, ¿ya? Año 80, año 90, o década del 80, década del 90, todavía se podían encontrar algunas, a principios de los 90, eso sí, ¿ya? Pero en la actualidad prácticamente no hay, ¿ya? Para competición, para deporte, para uso, ¿cómo se llama esto? Lúdico, ¿ya? Hay, pero para la calle prácticamente ya no hay, ¿ya? Sí, sí, María Figueroa dice, sí, hago hartos test y me ha servido mucho. Mi moto es nueva y el cambio de aceite me toca a los 500 kilómetros. Ah, perfecto. Muy bien que estés ahí súper atenta, María, ¿ya? Normalmente en las motos, el primer cambio de aceite es en bien poquitos kilómetros. ¿Por qué? Porque ahí el motor se está asentando, ¿ya? De hecho, hay una página de YouTube o un youtuber, ya si lo quieren llamar así, que hace una prueba de los distintos aceites de las motos y de cuánta viruta sale después de tantos kilómetros de uso. Ya, entonces es súper importante hacer el mantenimiento a los kilómetros que corresponde. A veces son 1000, a veces son 500, como dices tú, etcétera. Ya, y después ya el siguiente mantenimiento ya empieza a ser más largo cuando tengas que cambiar. El aceite te va a durar más, digamos, cuando en el próximo cambio. Pero el primer cambio siempre es muy cerquita para tratar de que la viruta que tenga el motor adentro pueda salir, ¿ya? O los restos de cualquier suciedad que tenga adentro pueda salir de la forma más rápida posible y dañe lo menos posible el motor, ¿ya? Así que muy bien que tengas eso súper claro, estimada, estimada, perdón. Ya. Entonces, ya sabemos, ¿cierto?, que existen motores de dos tiempos y existen motores de cuatro tiempos, pero que los de cuatro tiempos son los que más hay, pero por mucho, en la calle. ¿Ya? ¿Dónde encontramos motores de dos tiempos? Aparte de eso, en las cortadoras de pasto, ¿cierto? En las motosierras, etcétera. Ya que sean obviamente a motor. Además, ¿cierto? Les voy a explicar por qué uno se llama de dos tiempos y por qué el otro se llama de cuatro tiempos. Para empezar, los motores tienen dentro de ellos pistones, que son los encargados de hacer que el motor gire y empiece a andar la moto, ¿ya? O lo que sea que tenga el motor. Estos pistones suben y bajan.
¿ya? Bajan normalmente cuando hay una explosión. Suben para comprimir una mezcla, ¿cierto? Después esa mezcla explota y finalmente el pistón baja. Pero la verdad de eso es que en los motores de dos tiempos, cada vez que el pistón sube, hay una explosión. Entonces es una explosión o un empuje, ¿cierto?, del motor por eh, cada vez que el pistón llega arriba, que es un ciclo. Digo. Entonces, sube, explosión, baja. Sube, explosión, baja. Entonces, por cada explosión hay dos movimientos del pistón solamente. Por eso se llama de dos tiempos. En cambio, cuando sube, baja y recién hubo una explosión, se llama de cuatro tiempos. Porque en el de cuatro tiempos, para que haya una sola explosión, el pistón tiene que moverse cuatro veces. Es decir, admisión, compresión, explosión, ahí solamente una explosión, y escape. ¿Ya? El pistón se movió admisión una, compresión 2, explosión 3, escape 4. ¿Ya? Por eso se llama de cuatro tiempos. Ahora, ¿por qué se utilizan más los de cuatro tiempos que los de dos tiempos? Súper fácil. Principalmente porque el motor de dos tiempos es mucho más contaminante que el motor de cuatro tiempos. ¿Ya? El motor de dos tiempos es mucho más contaminante que el motor de dos tiempos. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo súper claro. Por eso que en los motores de dos tiempos siempre vamos a encontrar que el motor echa humo. ¿Ya? ¿Y por qué echa humo? Porque el motor de dos tiempos, para su normal funcionamiento, necesita quemar aceite. Funciona, trabaja en función de quemar aceite. Por lo tanto, como trabaja en función de quemar aceite, es muy necesario, ¿cierto?, que nosotros podamos hacer, ¿cierto?, el alcance de que el motor de dos tiempos es un motor contaminante y el motor de cuatro tiempos es un motor mucho menos contaminante que lo que nosotros necesitamos ahora. Que el motor sea cada vez menos contaminante y eso es lo que trabajan continuamente los fabricantes, por eso que también han salido motos eléctricas, eh, perdón, autos eléctricos, buses eléctricos, etcétera. ¿Ya? Ahí obviamente hay una pugna, ¿cierto?, de qué es más contaminante y qué no, pero es importante entender, ¿cierto?, que lo que se va a buscar siempre en la actualidad en los motores es que contaminen lo menos posible, que se aproveche lo mejor posible el consumo del combustible que se le está dando al motor. ¿Ya? María Figueroa, ¿cómo vamos? ¿Duda, consulta, sugerencia, reclamo hasta acá? Si no tienes duda, consulta, sugerencia o reclamo, te voy a hacer una pregunta. ¿Ya? Y esa pregunta es, a ver, ahí me escribiste algo. Puedo decir la pregunta después de eso. Todo bien, dice, ya, perfecto. Entonces mi pregunta es con respecto a lo que ya llevamos acá estudiado. ¿En qué me debo fijar en las suspensiones? En las suspensiones tanto delantera o trasera, ¿en qué me debería fijar? Ya, a ver, vamos a ver lo que respondí.
Veamos. En el nivel, ya. Más o menos, no, más o menos. ¿Por qué? Porque en las suspensiones normalmente, o sea, está cerca, ya, pero lo vamos a arreglar un poco. En las suspensiones normalmente no puedo ver el nivel, ¿ya? Por lo tanto, lo único que yo voy a ver es si es que hay fuga o no hay fuga. ¿Y cómo sé que hay fuga? Porque se va a ensuciar con aceite por fuera. Cuando es poquito, se nota más porque se empieza a pegar la tierra ahí, ¿ya? Entonces, en las uniones en donde el tubo se mete uno dentro del otro, ¿cierto? Para realizar la amortiguación, va a empezar a ponerse como sucio, ¿ya? Como que se le empieza a pegar la tierra. En eso es lo que nos tenemos que fijar principalmente, que no haya ninguna parte que se vea húmeda o con tierra pegada, porque ahí es donde está saliendo el aceite, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente muchas veces se limita a pasarle un pañito y listo, aquí no pasaba nada. Lo que hay que hacer ahí es empezar a pensar, ¿cierto?, en cómo mantener esa amortiguación. Y como les dije anteriormente, las amortiguaciones necesitan, ¿cierto?, cambios de bujes, cambios de fuelle, etcétera. Que no haya fuga. Muy bien, María. Pero la verdad que recuerda que en la mayoría de las motos, por lo menos, no sé si en alguna se pueda, pero en la mayoría de las motos que yo conozco, no se puede ver el nivel del aceite. Ya no es como el motor que uno puede ver el nivel de aceite o la caja que uno puede ver el nivel de aceite. ¿Ya? Ya, pero bien porque vamos participando y eso es muy, muy bueno. Ya, de hecho, para a mí se me hace mucho más corta la clase cuando los alumnos participan, ¿ya? Porque me siento acompañado, etcétera. A veces tengo alguna clase que tengo dos, tres alumnos conectados y ninguno me habla nada, ninguno me pregunta nada, ya, así que yo agradezco harto cuando preguntan y cuando opinen y cuando me responden, obviamente, lo que yo estoy preguntando. Entonces dice, el sistema eléctrico. Ahora vamos a pasar a hablar de una parte muy importante en esta clase, que es el sistema eléctrico, ¿ya? Los motores, o mejor dicho, los vehículos, mejor dicho, ¿ya? Tienen dos clases o dos sistemas bien marcados, ¿ya? Uno es el sistema mecánico y el otro es el sistema eléctrico, ¿ya? Y normalmente uno lo lleva o al mecánico o al eléctrico, ¿ya? O hay especialistas que dominan las dos áreas, pero normalmente o domina mecánico o domina eléctrico, o se dedica a mecánico o se dedica a eléctrico, ¿ya? Entonces, todas las motos, aunque sean de combustión interna, tienen, aunque sean con motor a gasolina, a eso me refiero, ¿ya? Tienen un sistema eléctrico. Y ese sistema eléctrico causa muchos problemas y muchas pérdidas de vehículos. Muchos vehículos se queman, incluidas motos, completamente por culpa de algún problema en el sistema eléctrico, ¿ya? Entonces, les voy a explicar cómo funciona más o menos a grandes rasgos el sistema eléctrico y principalmente qué es lo que no hay que hacer. Dice, la batería. La energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico, que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. Ojo, algunas baterías no necesitan mantención, que es la mayoría de las baterías. Entonces, ¿qué es lo que vamos a explicar primero? La batería. ¿El sistema eléctrico usa una batería? ¿Todas las motos lo usan? No, pero en la actualidad casi todas. ¿Existen algunas motos que funcionan sin batería? Sí, pero en la actualidad, insisto, prácticamente todas las motos usan batería. Acá dice que la energía eléctrica procede de la batería y es verdad, pero a su vez la batería recibe energía de una pieza en la moto que se llama estator o magneto, ¿ya? Esa pieza es como el alternador de los autos, ¿ya? Es un generador de energía eléctrica que con el movimiento del motor y la moto, cuando va andando o cuando está funcionando el motor, esto se mueve, se mueve, se mueve, se mueve
y le va tirando una carga de energía eléctrica, adivinen a quién, a la batería. Entonces, la principal misión de la batería es guardar energía para la próxima partida de la moto. Esa es la principal función, ¿ya? Y además recibe esta energía del generador, ¿cierto? Y la manda a las luces, la manda al tablero, la manda a la bocina, a donde se necesite energía eléctrica, la manda la batería, ¿ya? Pero recuerden que la batería a su vez está siendo cargada por otro elemento de forma continua, ¿ya? Por eso es que le dura tanto la batería de la moto, porque en el fondo lo que hace la batería es descargarse un poquito, la moto parte y se vuelve a empezar a cargar nuevamente, ¿ya? Al entrar en contacto con la ropa, dice, también puede destruirla. Ya recuerden que la batería en su interior contiene ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico es corrosivo. ¿Qué significa que algo sea corrosivo? Que se come las superficies, que destruye las superficies, que las carcome. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con ello. ¿Ya? Las baterías en su mayoría no necesitan mantenimiento, sobre todo las de moto. Uno las compra y uno las tiene que activar, normalmente las de moto son así. Uno las abre, traen como unas botellas de líquido que uno le echa, ¿ya? Y con eso se activa la batería, después uno la tapa y después no se hace nada más hasta que la batería deja de funcionar, ¿ya? Muy importante entender eso. Si es que la batería tiene mantenimiento, es decir, si a esa batería hay que hacerle algo durante el tiempo que uno la va usando, lo único que se hace es echarle agua destilada si es que el nivel no es el adecuado. Y en mi experiencia, normalmente las baterías que necesitan mantenimiento son de color blanco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno las toma, las mira, las hace así, ¿cierto? Y el nivel se mueve adentro y tiene marcado también el nivel mínimo y máximo, ¿cierto? De líquido que tiene que tener adentro. Si la batería que es con mantenimiento necesita algo, solamente es agua destilada, ¿ya? Nada más, que es lo que se va evaporando, ¿cierto? Con el uso de la batería. Ahora, en la actualidad, muchas baterías, en vez de tener este líquido adentro, tienen una especie de gel, por decirlo así, ¿ya? Y por eso no necesitan mantenimiento muchas baterías de las que existen en la actualidad y de las que normalmente se están utilizando ahora en la actualidad. Ahora, eh, como les digo, las baterías más o menos duran entre 2 a 3 años. Si la batería empezó a dar problemas, lo mejor siempre va a ser cambiarla, ¿ya? Y lo que yo quiero que pongan mucha atención en esta parte que voy a decir ahora, porque es algo que tiene que ver con la seguridad, es que si yo veo que una batería presenta cualquier tipo de falla, por ejemplo, que se caliente en un lado o que se está empezando a deformar, esa batería necesariamente debe ser sacada de funcionamiento y reemplazada por una nueva. ¿Por qué? Porque esa batería, lo que va a pasar con esa batería, ¿cierto? Es que inclusive podría llegar a explotar. Y las baterías cuando explotan, explotan de forma violenta, ¿ya? Imagínense, no sé si han visto los videos de las baterías de los celulares cuando explotan. Ya, imagínense que esa batería es chiquitísima. Imagínense una batería de un auto que es más o menos así. Yo eh, he estado cerca de una batería que ha explotado y realmente es algo muy, 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 muy impresionante, ¿ya? Por lo tanto, la batería no hay que jugar con ella y si está más o menos mala, sacarla, ¿ya? No es común que exploten, pero podría llegar a pasar. Así que ojo con ella, sobre todo cuando la gente las quiere cargar, 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 cargar. Eso puede ser inclusive peligroso. Ojo con ello, ¿ya? Si van a comprar un cargador de batería, por ejemplo, compren un cargador que sea inteligente, ya que el mismo cargador sepa cuándo cortar el suministro de energía a la batería. Después tengo los fusibles. Los fusibles. Dice, los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento e incendio de los cables.
¿ya? Ojo, dejamos de hablar de la batería, ¿ya? Ahora nos pasamos a hablar de los fusibles, ¿ya? Que son tanto o más importantes que la batería. Dice, los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. Muy importante, queridos amigos. Vamos a leer aquí algo que mandó María. Dice, mis dos motos eléctricas que tuve, antes usaba 4 baterías de litio y claro, se echó a perder una y la cambié y no hay más que hacer, más que hacer, esa tiene que pasar entre 13. Eso tiene que marcar una batería. Yo tengo un tester y con eso ya veía si la moto está óptima para usarla. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Muy bien, estimada María. Ya, igual esa batería que tú me hablas tiene un funcionamiento un poco distinto a la que está acá, pero la verdad es que esto que estoy hablando igual aplica para todas las baterías. ¿Ya? La batería que me dices tú, como bien dices, es una batería de litio. En cambio, las baterías convencionales que usan las motos convencionales son baterías de ácido plomo. ¿Ya? Pero para ambas aplica más o menos lo mismo. ¿Ya? O sea, me refiero a que no soy experto en baterías de litio, pero igual si una batería de litio, igual que los celulares, si se empiezan a hinchar, si empiezan a calentarse, es hora de dejar de usar esa batería y reemplazarla por una nueva, ¿ya? Eso sí aplica para ambas, ¿ya? En el resto, el tema del litio no lo manejo tanto. Entonces, los fusibles. Dice, los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. ¿Ya? ¿Qué es el fusible? El fusible es el seguro de vida del sistema eléctrico de cualquier vehículo. ¿Ya? Los fusibles, imagínense que estos dos deditos míos son un cable. ¿Ya? Si ese cable se expone a temperatura, se quema y deja la escoba porque se derriten los aislantes, etcétera, y queda la escoba. Por lo tanto, ¿qué hizo? Alguien muy inteligente cortó el cable y lo añadió con un fusible. ¿Ya? Eso es lo que es un fusible. Es un puente entre un cable que estaba unido y después se cortó. ¿Ya? Ese cable, que ahora tiene el fusible, está protegido por el fusible. Por lo tanto, cuando el cable tiene algún problema y empieza a elevar su temperatura, lo que hace el fusible es fundirse o cortarse. ¿Qué es lo que logra el fusible? Cortándose o fundiéndose, logra que los cables, ¿cierto?, no lleguen a calentarse al extremo de dañar el sistema. Si tú dañas el sistema, obviamente va a ser súper caro arreglarlo. En cambio, si se daña solo el fusible, uno saca el fusible, pone un fusible nuevo y listo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces yo pongo el fusible nuevo y se soluciona el problema, quedamos súper ok. Pero a veces yo pongo el fusible nuevo y no se soluciona el problema. Y el fusible nuevo se vuelve a quemar. Entonces imaginemos que un sistema está protegido con un fusible de 10 amperes. Significa que el cable empieza a sufrir daños más o menos como de los 12 amperes para arriba. ¿Ya? Por eso le ponemos un fusible de 10 amperes para que se queme antes el fusible de que el cable se dañe. Antes de llegar al máximo de funcionamiento del cable, le ponemos un fusible, ¿cierto?, de 10 amperes para que se queme el fusible y no el cable. ¿Qué es lo que pasa? Que hay dos tipos de falla eléctrica que queman fusibles. La primera es una falla esporádica o del momento. Les pongo un ejemplo. Voy en la moto, paso por un hoyo, ¡pum! Me pego al hoyo, me pego un salto, ¿cierto?
Y resulta que como se movieron los cables y todos los conectores, se tocaron dos cables, uno positivo y uno negativo, que no tenían que tocarse, se tocaron. Al tocarse, quemaron el fusible. El fusible quedó quemado, por lo tanto, la moto se apaga. ¿Qué hago yo? Levanto el asiento, ¿cierto? Reviso los fusibles, veo que hay uno quemado, ¿y qué hago? Cambio el fusible y le pongo un fusible nuevo. Saco un fusible de 10 amperes y le pongo un fusible de 10 amperes. Recuerda que los cables se tocaron, quemaron el fusible y se separaron. Entonces pongo el fusible y la moto vuelve a funcionar normalmente. Y a lo mejor nunca más me va a dar problema. ¿Ya? En esos casos, todos contentos. ¿Qué pasa ahora? Pasa que me pasó lo mismo. Imagínense que pasó lo mismo, lo mismo. Pero en vez de que estos cables que se juntaron y se soltaron, pasara eso, ahora se juntaron y quedaron pegados. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a encontrar lo mismo, el mismo fusible quemado, etcétera, pero yo lo voy a sacar, voy a poner un fusible nuevo y se va a volver a quemar. Como se va a volver a quemar, ¿qué hace la gente? Va y le pone un fusible más grande. En vez de uno de 10 amperes, le pone uno de 20 amperes porque dice, no, este fusible salió malo, así que le voy a poner un fusible más grande. O no aguanta el fusible, le voy a poner un fusible más grande. Nunca va a ser una solución. Eso solamente aumenta las probabilidades de que la motocicleta se eche más a perder. ¿Ya? Es casi seguro que la motocicleta se va a dañar más. ¿Ya? Yo te diría que es seguro que la motocicleta se va a dañar más. ¿Por qué? Porque si el fusible de 10 amperes se está quemando, no significa, no significa que el fusible tenga, eh, no significa que el fusible tenga, que esté malo o que necesite más, ¿cómo decirlo? No es que esté malo o que necesite más capacidad, sino que el problema que quemó el fusible sigue estando en el sistema. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar dónde están esos dos cables pegados, separarlos, aislarlos, repararlos y volver a proteger con un fusible de las mismas características que traía de fábrica, es decir, uno de 10 amperes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los fusibles de los sistemas jamás se deben cambiar de capacidad, a no ser que cambie todo el sistema. Por ejemplo, que en vez de tener cables de 4 milímetros de ancho, tenga cables de 10 milímetros de ancho que aguantan más amperaje y por eso le pongo uno más grande, pero eso prácticamente nadie lo hace. ¿Ya? Por lo tanto, la máxima es que si se me quema un fusible de 10 amperes, debo poner un fusible de 10 amperes, no otro. Si ese fusible se vuelve a quemar, lo que yo debo hacer es volver a... ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? A ver, ¿quiero escuchar? Volver a poner un fusible de 10 amperes. Nunca, nunca un fusible de mayor capacidad y nunca tampoco un fusible que o algo que reemplace el fusible, como por ejemplo un pelo de cobre o un pedazo de alambre de cobre o una latita o una moneda, que a veces le ponen una moneda, nunca, jamás, ¿ya? Fusible de 10 amperes, se quemó, le pongo uno de 10 amperes. Si me quemó uno de 5, le pongo uno de 5. Si se me quemó uno de 20, le pongo uno de 20, ¿ya? Y si el problema persiste, tengo que llevar la moto a un buen eléctrico que busque dónde está la falla, dónde está el problema. Los fusibles son muy importantes. Las mismas casas también tienen unos fusibles, ¿ya? No son iguales que los de las motos porque son, entre comillas, reutilizables, que son los automáticos, ¿ya? Cuando pasa algo en la casa y mucho consumo, el automático salta, ¡tac! ¿Ya? Por ejemplo, si tengo prendido la secadora, el hervidor, la plancha y no sé qué más consume corriente, ¿ya? Una estufa eléctrica, a lo mejor se va a caer el automático. Pero jamás debo cambiar eso porque son sistemas de protección, ¿ya? Póngale mucha atención a eso, queridos amigos, ¿ya? Estimada
María, si tiene alguna duda o consulta, es el momento de hacerla porque nos quedan poquitos minutos de clase, ¿ya? Y otra cosa importante, y es lo último que les voy a explicar el día de hoy, ¿ya? Recuerden que eh, si están viendo esta grabación, ya les mando muchos saludos y mucho ánimo para que puedan terminar súper bien eh, de ver la grabación y que les sirva, ¿ya? Yo sé que hay mucha gente que se conecta tarde en la noche porque me imagino que trabajan todo el día, pero aún así están haciendo el esfuerzo de poder estudiar bien, ¿cierto? Estudiar bien para obtener su licencia, ¿ya? Eh, Les mando eso, mucho ánimo, ya mucha energía y vamos que ustedes pueden, hagan test, ya vean los videos, vean las clases, estudien mucho, lean los temarios, ya. ¿Para qué? Para que les vaya súper bien y obtengan de la mejor forma posible su licencia clase C en este caso, ya. Y a todos también los que estén obteniendo otras clases de licencia. Importante, dice, el motor de una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o un motor, ¿ya? Eso es una moto con partida eléctrica. Tiene motor de partida, tiene batería. También existe un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y una bobina, ¿ya? Eso es una partida mecánica, por decirlo así, o por pedal, que es un pedal que uno aplasta con fuerza y eso hace que el motor dé sus primeros giros, genere un poquito de corriente, salta un poquito de chispa y ¡brum! Parte la moto, ¿ya? Que es lo mismo cuando, por ejemplo, con una cortadora de pasto uno le tira una cuerda, ¡brum! Y la cuerda se pone en funcionamiento, ¿ya? Entonces, hay dos sistemas, uno automático y uno manual, por decirlo así, que permite poner en funcionamiento la moto. Y hay motos también que traen los dos sistemas. La mayoría de las motos también en la actualidad vienen con partida eléctrica, es decir, que uno hace andar la moto simplemente con un botoncito. Eso, queridos amigos, les mando un gran abrazo, cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicatest.cl y voy a quedarme conectado un par de minutos más por si mi amiga María Figueroa quiere hacer alguna consulta, duda y a lo mejor está escribiendo en este momento. ¿Ya? Eso. Muchas gracias por ponerme atención, muchas gracias por escucharme y espero que les vaya muy bien. Yo me quedo conectado un par de minutitos más por si me quieren decir algo o preguntar algo. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Gracias a ti, María, que te vaya muy bien y hace nomás todos los test que puedas. Cuídate, que te vaya muy bien. Muchas gracias por venir a la clase de hoy. Nos vemos. Chao, chao.